Hola cinéfilo, es un placer encontrarte en la sintonía. Estamos particularmente emocionados por la invitada que vamos a recibir en nuestro programa, que viene a comentarnos acerca del estreno de un largometraje cubano de ficción, algo que siempre constituye una motivación especial para los amantes del séptimo arte en la isla. Así que recibiremos a su guionista y directora, alguien que ya había debutado en el largometraje Con el Techo, una película que si no has visto, también te la recomendamos. Disfruta la entrevista, no olvides que luego llega Joel del Río con su comentario y yo estaré de vuelta justo al finalizar para despedirte. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Nosotros tenemos el gusto de recibir hoy en el programa, en este momento de la entrevista, a una realizadora cubana que a su vez ha tenido, yo creo que un excelente año en términos de poder presentar dos proyectos cinematográficos que han sido realmente relevantes en la carrera de Patricia Ramos. Yo te doy las buenas noches. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en el programa una vez más. Buenas noches y muchas gracias. Ay, buenas noches, Martica, muchas gracias de verdad por invitarme. Y Patricia, yo decía que ha tenido este año, ha podido presentar después de todos estos procesos que conocemos de producción, de postproducción, de reubicación de un producto cinematográfico o audiovisual, su película, Una noche con los Rolling Stones, y también un corto de ficción que se llama El Aniversario. Y yo creo que en estos momentos el tener en la parrilla, ¿sabes? Dos obras, dos proyectos y presentárselos al público y estar justamente activa en este sentido, yo creo que es algo muy bueno. Dime tú, a ver. Bueno, nada, para un cineasta siempre es algo muy bonito poder filmar y poder hacer los proyectos, porque uno se pasa la vida escribiendo, o sea, uno ha escrito muchas cosas que a veces no puede sacar. Entonces, cuando uno tiene la suerte de poder salir con dos proyectos, o sea, que coincidieron más o menos en el tiempo, El Aniversario lo hice primero y Los Rolling fue después, en tiempo de rodaje, digamos, ¿no? En tiempo de rodaje. Sí, sí, o sea, fue uno primero y otro después. Todos les cogió un poco de pandemia a los dos, así que fue pesado. El aniversario fue un poquito antes y la noche fue ya terminándose la pandemia, o sea, empezamos el rodaje con Nasobuco y terminamos sin Nasobuco, ¿no? Fue como un rodaje en transición, digamos, ¿no? Pero tú eres la autora, o sea, la guionista del argumento de ambos trabajos. Sí, sí. Bueno, es que hasta ahora a mí siempre me ha gustado escribir lo que dirijo. No porque esté cerrada a escribir con otras personas, sino que simplemente es más fácil, ¿no? Digamos, tener el control desde el principio de los proyectos, ¿no? Escribo y dirijo y me gusta todo ese proceso. Es como muy bueno para mí, intenso, pero agradable, es bonito. Imagínense que Patricia hace su ópera prima, El Techo, la película que también transitó con muchísimo éxito, una película premiada, una película vista, agradecida.
entre nuestro público, una película que tuvo, bueno, el seguimiento que tienen todos los filmes una vez que tienen los estrenos nacionales y tanto. ¿Cuánto has crecido tú, si sientes que así fue, entre la experiencia de esta ópera prima del Techo, de trabajar en esta película dirigiendo y escribiendo, y, por ejemplo, Una noche con los Rolling Stones? No sé si te has sentado a pensar en eso, supongo que sí. No, sí, yo pienso que sí, y no solo lo he sentido yo, sino hay otras gentes que lo sienten, ¿no? Que sienten como un crecimiento entre una película y otra. Yo siento que las películas son diferentes, pero al mismo tiempo tienen como un común, ¿no? Bueno, el común soy yo, pero, claro. pero bueno, hay un común de historia y de sensibilidad ahí que las tiene las dos. Y también hay un común denominador también en el humor que no puedo evitarlo. Exacto, me sale y no lo rechazo. Yo pienso que las películas, si tienen humor, son más fáciles, aunque sean tristes o un poco más tristes, son más fáciles de digerir, ¿no? De disfrutar. Sin duda. Y entonces, sí, yo siento que el Techo también fue una película hecha con muy pocos recursos, independientes, puro y duro. Los Rolling fue una película que ya tuvo producción del ICAE en coproducción con nosotros, nuestra empresa Maricielo, entonces el volumen de producción era más grande y yo no tenía que hacer cosas que tuve que hacer con el Techo, ¿entienden? Cuando es independiente tú suples muchas cosas, claro, y que no tenía que hacer en los Rolling, y eso es una maravilla, ¿no? Porque es un pedazo de tu cerebro, de tus neuronas, que no tienes que estar pensando en tanto en vestuario, tanto en otras cosas o en producción, sí, que enfocarte en... Te enfocas un poco más en la dirección, en los actores, te enfocas en poder disfrutar los días de rodaje, que fueron muchos más. De hecho, fueron 17 días y la noche fueron 34. Entonces, es una diferencia, que es como el tiempo normal, ¿no? Digamos, o sea, eran 6 semanas de rodaje, que es un tiempo estándar normal, es de los Rolling, ¿no? El Techo fue más apresurado, pero bueno, menos personajes. Y tuvo retos, ¿no? La noche tuvo cosas que yo no había hecho nunca había filmado una lluvia, nunca había filmado con tantos actores, ni había filmado escenas de noche con extras, tantos extras. Que son retos de verdad, claro, absolutamente. Exacto, son retos que te dan mucho susto al principio, pero después dice, bueno, ya se cumplió esta parte, uno está preparado para otros retos más, ¿no? El caso es poder tener la suerte de volver a tener la disponibilidad de recursos para volver a contar otra historia diferente. Pero bueno, yo sí siento también que entre el Techo y los Rolling es un poco más triste, es un poco más dura, digamos. O sea, me animé a matar un personaje, bueno, estoy spoileando, pero y el Techo era más, siento yo que más fresca, digamos, ¿no? Más digamos, un poquito más, con más humor, más divertida, ¿no? Yo siento que también eso acompaña a uno, ¿no? Probablemente uno esté más triste, esté más serio. En fin. El tiempo pasa. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Sí. Mira, a mí siempre me gusta. Resulta que ahora mismo Una noche con los Rolling Stones tuvo su estreno nacional. La película, tuvimos la oportunidad de verla, el público que asistió a los cines, y por supuesto después estaremos viendo Una noche con los Rolling Stones en los espacios de televisión, en las distintas proyecciones. Y hay muchas personas, televidentes del programa, que ya pueden haberla visto. De todas formas hay otros que no. Y a mí me gusta siempre que los directores de las películas, y en este caso tú que eres directora y guionista, me digan la sinopsis de ellos, de la película. Cuéntanos hasta donde se cuenta una sinopsis, qué cosa es los Rolling Stones, Una noche con los Rolling Stones. A ver, la película es una película de la historia de Rita, que es una mujer que está en los 40 años, que está sufriendo por amor, y es una película que se enmarca en el momento en que los Rolling Stones van a tocar en La Habana, en el momento en que se está esperando ese concierto en La Habana. Entonces es la vida de esta mujer
con sus azares, sus problemas sentimentales en ese gran otro contexto que se está esperando. Hay como una gran expectativa por este concierto y bueno, y ella misma a veces puede tener más o menos una expectativa sobre su propia vida, ¿no? Y esto es a grandes rasgos. Sí. Háblame del trabajo con los actores. ¿Cómo? Porque tú en El Techo, por ejemplo, trabajaste con muchos actores jóvenes, con actores, ya aquí hay otro nivel de trabajo, otra envergadura. Cuéntame ese momento de Patricia realizadora dirigiendo actores en otro largometraje. Bueno, tú sabes, a mí me encanta trabajar con los actores, dirigir actores. Es un momento que disfrutas. Yo lo disfruto mucho, de verdad a mí me encanta. Sufro el casting junto con ellos, yo el casting pienso que es algo fundamental y es algo... ¿Sueles hacerlo siempre? Sí. O sea, siempre estaba muy, muy presente en el casting, en los roles trabajé con Tamara Morales, también actriz. Y es como un proceso ahí de meditación profunda, uno está todo el tiempo, o sea, tiene las alertas sobre los actores más abiertas todavía, ¿no? O sea, porque yo siempre estoy mirando actores, digamos, aunque no tenga un proyecto claro. que vaya a filmar pronto, ¿no? Y es un proceso muy bonito porque cuando tú estás en el casting estás tratando de visualizar esas personas que van a corporizar, ¿no?, el personaje que tú escribiste, ¿no? Cuando tú lo encuentras, que igual es un proceso donde uno tiene sus dudas y sufre un poco, es un momento mágico, ¿entiendes? Es como la gloria. Y eso, yo lo mismo lo sentí en El Techo que lo sentí en los Rolling, con la diferencia que en el Rolling eran más personajes todavía, claro, eran más actores todavía. Y bueno, eso tenía esa complejidad, digamos, ¿no? Pero en el sentido de trabajo... A pesar de que te gusta y le concedes toda la importancia que tiene, por supuesto, el casting, tú llegas ahí previendo o viendo ya a los actores. A ver si me explico. Voy a hacer casting, pero yo creo que este personaje es para tal actriz. Entonces, de todas maneras, tú vas a no irte con un primer pensamiento, una primera ubicación te pasa habitualmente. No, a veces uno visualiza actores y a la verdad que eso es una maravilla cuando tú lo tienes más visualizado porque, o sea, a mí me hubiera encantado tener todos los actores claros en mi cabeza y no someterlos a un cast. Así. Algunos sí, otros no. Y otros no. Por ejemplo, yo había pensado en Lola, pero como me demoré tanto en hacer la película, Lola se me fue a la cabeza y ya dije, bueno, ya no es Lola, o sea, sentí como esa duda. Y bueno, pero Lola fue al casting. Cuando Lola hizo el casting, yo dije, es Lola, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, es algo que me pasó, ¿no? Hay actores que están muy presentes en uno, después uno como que los abandona, digamos, de la cabeza, se van y dicen, no, puede ser este, puede ser otro. Pero bueno, nada, a veces regresan a ti o a veces no regresan a ti también. Entonces, había pensado, por ejemplo, en Jorgito Martínez también, era como una idea que tenía en la cabeza, al final Jorgito Martínez lo terminó haciendo. Bueno, Molina, era Molina desde siempre porque en el guión era él, haciéndose de él, claro, ¿no? Y así, ¿no? Pero hay otros actores que me sorprendió mucho y que no los conocía, no había trabajado con ellos, que incluso hay actores en mi película, que es su primera película, como Doris Gutiérrez, que es el personaje de la mamá, es su primera película. Y bueno, nada, todo eso me da mucha alegría, ¿no? No sé, yo disfruto mucho eso y disfruto mucho el proceso de trabajar con los actores. Yo pienso que ahí es magia y además cuando los actores empiezan a decir los textos, o sea, como también escribo, puedo tener la tranquilidad, ¿no?, de poder ajustar los textos sin tener que eso sea un texto así rígido, ¿no? O sea, entre el actor y yo nos damos cuenta, es mejor así, es mejor asado, y se van suavizando algunos textos que a veces no es lo mismo cuando lo estás escribiendo que cuando los escuchas, ¿no? Y eso también es un proceso bonito cuando uno trabaja con los actores y que está muy atento a la historia que escribió y a lo que están diciendo los actores en ese momento, ¿no? En
en el reciente estreno que tuvo Una noche con los Rolling Stones, ¿qué retorno te llega con respecto al público que la vio? Yo me imagino que los realizadores casi todos tienen ese momento en el que van al cine a ver con público las películas, ¿no? Su película, porque bueno, eso también es otra de las pruebas de fuego. Entonces me gustaría saber en ese momento en el que uno empieza a tener el feedback de muchos meses, de años incluso de trabajo y de todo. Y es eso que piensa el público, cómo reacciona el público, o qué hace la gente cuando ve Una noche con los Rolling Stones. A ver, eso es un momento muy bonito también. O sea, la gente, o sea, al que le gusta se acerca, ¿no? El que no le gusta no se acerca, claro. A uno, digamos. Y entonces, pero bueno, con el caso de los Rolling, me han dicho cosas muy bonitas, conmovedoras, de verdad. O sea, y eso lo agradezco mucho, ¿no? Y lo bonito es que cuando estás, por ejemplo, de incógnita o semi-incógnito o lo que sea, en una sala de cine, viendo a las personas, lo bonito es sentir las reacciones de las personas en los momentos, ¿no? de la película. Me pasó con El Techo y me pasó con esta, que uno está a veces tan agotado, agobiado, digamos, de ver saturado, de ver tanto la película que ya se te olvida un momento simpático, si va a funcionar o no. O altamente dramático. O altamente dramático, porque ya llega un momento en que ya tú misma estás, ya no sientes, ¿no? Y es bonito, ¿no? Porque el público te retorna un poco esa sensación primigenia, ¿no? Esa sensación de los inicios, ¿no? De cuando escribiste la historia, en esos momentos, cuando la visualizaste, incluso sin tener nada que tenga que ver con la realización, ¿no? Justamente nada más que en el principio de la historia, ¿no? Y es bonito, no solo en Cuba, tuve la oportunidad ahora de ver la película en Estados Unidos con público y la gente reaccionaba en los mismos lugares que en La Habana, ¿no? Qué bien, ¿no? Y entonces está bueno, ¿no? Porque igual uno siempre piensa que por ser una película que también es local, digamos, de otro espacio, la gente no podría no reaccionar en el mismo momento, ¿no? Y sí pasó. Y entonces eso fue bonito, ¿no? Fue bonito. Esa conexión. Esa conexión yo me imagino que debe ser mágica para el realizador, para el autor, para la mamá o el papá de la película. Está el tema del aniversario, que es el otro trabajo del que yo hablaba al principio o sea, cuando empezamos a conversar en el programa, y me gustaría también que nos habláramos de que se estrenó, yo creo que al unísono, ¿no? Estaban los Rolling y estaba el aniversario. Sí. Y entonces, y me hablabas de que hay un punto de contacto ahí en esas horas y... Bueno, el aniversario es un cortometraje, está protagonizado por Ana Gloria Boudouin. Bueno, a mí me gusta mucho, es una historia, yo siento que puede... Dura. Sí, dura, conmovedora, digamos. Conmovedora. Sí, y la gente también reaccionó al público. Qué bien. Sí, porque no se lo esperaba, tiene un momento de sorpresa al final que la gente no se lo imaginaba, ¿no? Y eso hizo que la gente se reaccionara, ¿no? Con mucha emoción. Y bueno, nada, es un corto que incluso a mí, después de verlo y después de estar hastiada de verlo, también me emocionó, ¿no? La primera vez que se lo enseñé, por ejemplo, a Ana Gloria y yo llorábamos a mares. Pero nada, es una cosa que... El corto tiene, o sea, tenemos posibilidad de verlo todavía hoy en los cines, no, pero supongo que, no sé, ni si tienes noción de los lugares de exhibición, una vez que ya salió de las pantallas. Una vez que ya salen de las pantallas, lo otro probable es que se pueda exhibir en la televisión, claro, que probablemente pase. Los cortos son más difíciles a veces de colocar, claro, digamos. Tuve la suerte de que pudo acompañar a la película, ¿no? Y a la gente entonces vio el corto y la película, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Y es difícil a veces colocar los cortos.
digamos. Ya está. De todas maneras, yo creo que la invitación es a seguir muy de cerca. Yo le hablaba de este recorrido de la película de Patricia, a la cual le deseo muchísimos éxitos. A ti como realizadora, a la película y a todo lo que le falta por transitar. Y el corto también. Que lo sigamos de cerca, el aniversario y una noche con los Rolling Stones, porque realmente son una renovación de energías de cuanto se está haciendo en el cine cubano hecho por una mujer, con una mirada joven, fresca y profesional. Muchas gracias. Entonces, realmente, gracias Patricia por acudir a nuestra invitación. Sabes que siempre te tenemos en cuenta y que sea pronto, que sea rápido. La próxima. Espero. Las carteleras cinematográficas de las salas de cine, quiero decir, del mes de mayo, han estado particularmente preñadas, sería la palabra adecuada, o inundadas o colmadas de buen cine. No solo de buen cine, sino del mejor cine que se ha hecho en el año 2023. La película que hoy vamos a comentar, la que comentamos en el programa anterior y las próximas tal vez, procede de esta cartelera de mayo. Pero usted la tiene que atrapar, si está interesado en verlas, en la televisión, en el paquete, no sé dónde, en cualquier lugar, porque se trata de producciones realmente excepcionales. La que vamos a recomendar hoy se titula El Rapto y se encuentra entre las mejores películas europeas e italianas del año 2023, como ya decía antes. El Rapto, o Rapito, como se llama en su idioma original, es una película de Marco Bellocchio, un director absolutamente clásico, no quiero decir un clásico desde los años 80, no, desde los 60. Es el gran veterano que ha sobrevivido en el cine italiano con una producción continua de una película cada 2 años como mínimo. A veces tiene una, todo en periodos de máxima producción, tiene una película todos los años. Y El Rapto es su más reciente película. Un director de izquierdas desde siempre, comprometido con la izquierda liberal y también bastante anticatólico, por decirlo así. Y en esta película se le nota bastante, y él que no lo oculta para nada, pues habla de una película, hace un relato que tiene que ver con la denuncia de los poderes institucionales, particularmente de la Iglesia Católica, que es muy relevante en Italia, el país al cual él pertenece. Entonces, en El Rapto, que se cuenta una historia ambientada en los años 1850 y tantos, en el cual hay un niño que es secuestrado por los soldados del Papa, sí, el Vaticano. Tuvo en aquel momento un ejército importante que ejecutaba órdenes del Papa y toda aquella cosa. El caso es que secuestran a este niño a una familia judía, en la cual él nació, para educarlo según la regla católica, el dogma católico. Y la película describe todo lo que ocurre después, es decir, la lucha de la familia por recuperarlo, la instrucción de este niño en costumbres o en una cultura religiosa que él no le es afín para nada, aunque es un niño, puede aprender todo. Y en fin, esa es la historia que a grandes rasgos cuenta la película. Una historia que está amenazada por 2 grandes extremos, vamos así a llamarle. En primer lugar, el melodrama. Hay un niño víctima de situaciones, pero tanto la película tiene cosas que son de un patetismo, sí, muy italiano. A los que conocen el cine italiano saben que inventaron de alguna manera el melodrama, se cuentan entre los inventores del melodrama. Por lo tanto, la película padece de ciertos excesos en este sentido. Y además de eso, también a veces se le presta mucho más atención a lo colectivo, es una película de Marco Bellocchio, a lo social, a la denuncia que se está haciendo de la Iglesia Católica, que a un trazado más pormenorizado y comprensible y asequible de los personajes principales, que están descritos como entes sociales, más que como gente, como uno, personas. Son personajes, se sabe, pero debieran parecerse a personas lo más posible. Si se trata de una película realista, como es el caso. Entonces, pero quitando estos 2 esfuerzos, estos 2 problemas o extremos que decía, El Rapto es una película formidable.
extraordinaria. Una película detallada donde Marco Bellocchio contó con un presupuesto mucho más alto del que suele contar en todas sus películas, y es una gran producción histórica que no tiene nada que ver con muchas películas históricas que hemos comentado en este programa, que parecen un desfile de gente disfrazada, y en este caso no. En este caso se siente la época. El espectador puede vivenciarla, como dicen los psicólogos, y no sé si esa palabra existe en español. Pero bueno, puede sentir los rigores de la época en que está ambientada la película, porque Marco Bellocchio es un maestro del cine y ocasionalmente lo vuelve a demostrar. El rapto también tiene que ver con películas anteriores de Bellocchio como Puños en el bolsillo, El monstruo en primera plana, algunas de ellas vistas en Cuba, y además vuelve a una especie de obsesión que tiene este realizador. Eso habría que preguntarle si tuviéramos la posibilidad, con el secuestro, con el hecho del secuestro, con las películas criminales que se edifican sobre el secuestro de alguien. Aquí hay un secuestro en El rapto que estoy hablando, y también lo había en una película reciente, entre otras, de Marco Bellocchio, y que hablaba sobre el secuestro de Aldo Moro. Eso sí lo recuerdo con claridad, una gran película. Esto representa, este filme, El rapto, representa el regreso de un gran director del cine europeo a nuestras pantallas, y con una película que tiene todo el vigor y toda la resiedumbre artística a que nos tiene acostumbrados. El filme constituye un delicado relato de situaciones cotidianas. Así ha escrito nuestro crítico de arte Joel del Río para el periódico Juventud Rebelde. Además de su comentario en el programa sobre Una noche con los Rolling Stones, también recomendamos este artículo y la película, si no la has visto. Agradecemos a Patricia Ramos por su tiempo y por habernos comentado detalles del proceso de gestación y producción de este reciente estreno de nuestra cinematografía. A ti, cinéfilo, te recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en la noche por el canal educativo. No faltes para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.